Antes que nada, quiero recordarte que esto es solo una ficción. Toma como base lo que ocurre actualmente en el este de Europa. Sin embargo, toma un rumbo totalmente distinto. No deseamos que esto ocurra, solo es una ficción con el mero fin de entretener. 24 de febrero de 2022. Este día es recordado por ser la fecha en la que la Federación Rusa atacó a Ucrania. Eso dicen los periódicos occidentales. Los medios rusos lo llaman una operación militar especial para retomar la paz y el orden en la región del Donbass. Sin importar el nombre con el que le llamen, es claro que Rusia intervino militarmente en Ucrania por segunda vez. Pocos hablan desde 2014 que la toma de la península de Crimea solo era el inicio, pero nadie les hizo caso. El terror de una tercera guerra mundial estaba más vivo que nunca, pero conforme pasaban los meses el asunto iba siendo algo normal para la gente y el miedo se desvanecía. Rusia, que al inicio iba ganando pero con mucha dificultad, se vio obligada a retroceder en varias posiciones después de agosto. Parecía que Ucrania, aún con todo, podría sacar a los rusos de su territorio. Sin embargo, aunque el ejército ruso había dejado mucho que desear, aún podrían mantener la guerra por mucho tiempo más que los ucranianos. Todo cambió para el mundo el 16 de noviembre de 2022. Ese día 2 misiles rusos golpearon suelo polaco. Las alarmas se dispararon en todo el mundo, pues era un ataque directo a un miembro de la OTAN, donde incluso murieron 2 personas. Muchos se mantenían escépticos, decían que podía ser un error, otros que juraban eran misiles ucranianos. Una hora después de aquellos sucesos, el Kremlin sacó un comunicado informando que efectivamente eran misiles rusos. Sin embargo, no había sido un ataque, sino un accidente, al mismo tiempo que ofrecían pagar los daños a Polonia. Este último país había estado abogando los últimos meses por un despliegue militar en Ucrania y así defender a su país vecino. Ahora, con la caída de estos misiles, la opinión polaca era en una definitiva: ir a la guerra contra Rusia, toda la OTAN en conjunto. Los países de la OTAN dudaban de la decisión de ir a la guerra. Incluso en Rusia se sentía el nerviosismo de lo que pudiese ocurrir, a tal grado que los ataques sobre Ucrania empezaron a disminuir. Las fuerzas de la OTAN, a regañadientes, empezaron a mover a sus ejércitos a la frontera con Ucrania. Rusia reanudó sus acciones militares. Sin embargo, 2 semanas después del incidente del misil, 2 batallones rusos violaron las fronteras de Polonia y comenzaron un enfrentamiento con fuerzas de la OTAN que patrullaban en la zona. El mundo entero sudó frío aquel día. Ese mismo día, Vladimir Putin acusó a la OTAN de haber iniciado el ataque y ordenó a todo el país que se preparase para la guerra. La OTAN hizo lo mismo y ambos se prepararon para la batalla. China llamó a la calma y mesura de ambos bandos. Sin embargo, no recibió respuesta alguna de Rusia, y por parte de Estados Unidos solo recibió una amenaza: que no se le ocurriera apoyar a Rusia ni invadir Taiwán. Esa tarde, los mercados de valores en todo el mundo cerraron. La crisis no se hizo esperar. Al día siguiente, cientos de empresas anunciaban sus intenciones de salir de Europa y Rusia. Muchas de ellas se reubicaron en China, los Estados Unidos, México, Brasil e India, aunque muchas no pudieron salir a tiempo y quebraron en los días venideros. Los enfrentamientos en las fronteras de Ucrania eran sangrientos, pero la ventaja era indiscutible para la OTAN. Rápidamente ganaban territorio. En la frontera norte, es decir, la de Finlandia con Rusia, aún no se suscitaba ningún enfrentamiento, pero la tensión era muy grande y preocupante, pues ahí se encontraba la flota rusa del Báltico y una fuerza naval muy grande por parte de la OTAN. Pocos días le tomó a las fuerzas de la OTAN llegar a las cercanías de Kiev. Aquel día los presidentes de Estados Unidos, Francia, el primer ministro del Reino Unido y el canciller alemán anunciaban en un discurso que pronto Ucrania sería liberada y que no buscarían penetrar en territorio ruso para no escalar más la situación, la cual ya era muy dura para el mundo.
Por su parte, el presidente de Rusia anunciaba que la OTAN se mostraba tal y como siempre fue, un ente creado y diseñado especialmente para destruir a Rusia. De igual forma, dijo que Kiev caería bajo control ruso ese día, pero que si por algún motivo Occidente se hacía con el control de la ciudad, el oso se encargaría de sacarlos por el método más peligroso. La batalla por Kiev comenzó un jueves y desató un escenario que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Esa batalla duró hasta el lunes de la siguiente semana, pero tuvo un efecto devastador a nivel mundial. Los civiles de los países occidentales estaban molestos, pues desde que inició el conflicto en Ucrania se le aplicaron una decena de paquetes de sanciones a Rusia, que también los afectaron a ellos. Ahora, Europa y Asia sufrían la mayor crisis migratoria de la historia, pues miles de rusos, ucranianos y polacos principalmente huían de la guerra a naciones más alejadas del conflicto, como España, Francia, Portugal, Italia, China, Turquía y en menor medida a los Estados Unidos y Canadá. Cuando terminó la batalla de Kiev, la OTAN se alzaba como victoriosa. Sus gobiernos vendían esto como una victoria satisfactoria, pero en Rusia las cosas se salieron de control. La presión sobre Vladimir Putin se incrementó. Se empezó a rumorar que sufrió 2 intentos de, finación, digamos. Y su pueblo empezaba a verlo no como aquel que salvaría a Rusia, sino como aquel que la destruiría. Muchos rusos pensaron que la OTAN no cumpliría su palabra y sí invadirían a su madre patria. Ante esta situación de desespero, el gobierno ruso, que muchos esperaban fuera anunciada la renuncia de Vladimir Putin, pero su actuar no fue lo que se esperaba. Y esa noche, después de la batalla por Kiev, Rusia hizo historia, pues se convirtió en el segundo país en usar un arma nuclear durante una guerra. Espero que te haya gustado este video. Si así es, suscríbete, dale like y comenta para demostrar apoyo a esta historia. Y espero a más tardar el día de mañana les traiga el capítulo 2, ¿ok? Bueno, un abrazo y adiós.